sin la revelación de Dios. Esto los dejaba en serios problemas. Porque cuando el hombre limita su conocimiento a Dios solamente a la experiencia y a la intuición, sin mirar lo que Dios mismo dice de él, está en serios problemas. Empieza a ser un Dios a su imagen y a su semejanza. Un Dios que se acomode a lo que él quiere. Yo no sé si usted ha escuchado muchas personas que dicen, es que yo creo que Dios, o yo pienso que Dios... Y noten el razonamiento de estas personas. El creer que Dios es esto o el pensar que Dios es aquello con respecto a su criterio limita el concepto de Dios. Nos pasó algo muy curioso esta semana cuando hablábamos acerca de eso en el grupo. Una persona nos decía que ella creía que Dios o se podía acercar a Dios desde todas las religiones. Ese concepto, mis amados hermanos, es un concepto muy facilista, muy conveniente de hecho, y ¿sabe? Porque eso me pone a mí en el plan de que yo no tengo que cambiar mi religión o mi concepto de Dios, porque como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Entonces yo no tendría que cambiar mi concepto de Dios, porque a la larga voy a llegar a Él. Y eso es un concepto errado. Eso es la sabiduría del hombre. Esa es la sabiduría que tenían los griegos. La sabiduría de los judíos estaba en guardar normas y en practicar prácticas religiosas para estar bien con Dios. O sea, su relación con Dios estaba basada en prácticas, en costumbres, en guardar los días de reposo, las fiestas, en hacer los sacrificios, aún en presentar sus ofrendas. Esa era la sabiduría de los griegos y de los judíos. Pero esto lleva entonces a pensar lo siguiente a Pablo, y el versículo 20 nos dice a través de unas preguntas lo que él consideraba y lo que Dios estaba diciendo. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y noten lo que está diciendo. Pablo empieza a hacer una serie de preguntas retóricas para confrontar a los oyentes y decirles ¿qué está pasando? Y esto tenemos que entenderlo en el contexto de la división que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Antes, los creyentes en Corintios se estaban alineando con el predicador de su preferencia, porque era una costumbre para ellos alinearse con respecto a los sabios de la época. Pablo condenó esto porque observaba la actitud de la sociedad de su época. En Grecia, en la Grecia antigua, eran muy conocidos los filósofos y aquellos que se alineaban con su pensamiento eran sus discípulos. Y entonces hacían esto, mis amados hermanos, yo soy de Aristóteles, o yo soy de Sócrates, o yo soy epicúreo, o yo soy estoico. Se alineaban con ese pensamiento de ciertos filósofos, que obviamente iba en contravía el uno del otro en muchas ocasiones. Y eso mismo estaba pasando en la iglesia. Ellos habían llevado eso a la iglesia. Y Pablo les quiere confrontar con esa realidad diciéndole, Cristo no está dividido. Ustedes no pueden traer esas divisiones a la iglesia. El mensaje es uno solo, no importa quién lo presente. Y les va a decir acerca de esa visión que tenían los griegos. ¿Sabe? Los griegos y los filósofos griegos se destacaban por que había dentro de ellos unos que eran llamados los sofistas. Y los sofistas eran como las estrellas de cine o las estrellas de pop actualmente, ¿sabe? Ellos eran caracterizados por tener mucho conocimiento y por ser muy elocuentes. Entonces presentaban su discurso y alguno podía decir, hoy no hay sol, así estuviera el día bien radiante, y empezaba a hablar y empezaba a expresarse y empezaba a decir con tanta elocuencia que las personas llegaban a su casa convencidas de que hoy no había sol. Y al día siguiente queremos escuchar algo nuevo, vamos otra vez donde él. Y ese día entonces él decía, hoy no hay luna. Y entonces, ¿cómo así? Espere. Y empezaba otra vez a explicar, empezaba a hablar acerca de eso. Y todos quedaban tan asombrados y además tan convencidos de que no había luna, que se iban a su casa convencidos de que no había luna. Esa era la forma como lo hacía. Sé que suena un poco chistoso, pero es la forma en cómo lo hacían ellos. Eran unos acróbatas, y ¿sabe lo que hace un acróbata? Nos deslumbra por su capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Quién se podría subir en una cuerda floja, por ejemplo?
Creo que ninguno de nosotros. Los acróbatas nos asombran con eso que nosotros no podríamos hacer. Y ellos hacían esto, tenían una capacidad acrobática, pero en la forma mental y en la forma en cómo se expresaban. Podían convencer. Por eso es que Dios lleva a hacerles esta reflexión. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Dios ha demostrado que la gente de este mundo parece creerlo todo, pero no es cierto. Y pongámoslos lógicamente, mis amados hermanos. ¿Quién de nosotros podría adquirir toda la sabiduría y todo el conocimiento del mundo? ¿Quién puede entender todo lo que hay en este mundo? De ninguno de nosotros podríamos decir eso, de ninguna persona en el mundo. ¿Y sabe? Porque esta mente, aun con todas las capacidades que tiene, no puede alcanzar a entender todo lo que Dios es, por ejemplo. Nuestra mente es limitada. De hecho, nuestro tiempo en este mundo es tan pasajero que tiempo nos falta para aprender y para poder adquirir conocimiento. Y en ese sentido es que Pablo empieza a hablarles acerca de que ellos estaban mal, aquellas personas que creían conocerlo todo. Y le lleva esa reflexión a los hermanos en Corinto, diciéndoles, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Dios ha hecho que estos que creen saberlo todo queden en ridículo. Pablo mira a estos que están más interesados en sus frases que en la verdad, que no desean sino exhibir su destreza y suscitar el aplauso de la gente. Él conocía muy bien el predicador y el maestro, que le preocupa más lo que los hombres pudieran pensar de él que lo que Dios pensara de él. Por eso es que estos hombres están más ansiosos por lo que los hombres que porque lo que Dios pensara de ellos. Y eso no debía pasar en la iglesia. Pero después de exponer esto, les va a mostrar el argumento, el resultado de por qué Dios quiso salvar a los creyentes por una locura. Y esa locura es la locura de la predicación. Y quiero invitarles a que miren por favor conmigo el versículo 21. Y hablemos acerca de esto. Ya miramos un mensaje que es locura. Ahora miremos una locura que salva. Versículo 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo salvó Dios a los creyentes? Por la locura de la predicación. ¿Y cómo funciona esto? Hay dos formas de entender este versículo. Algunos intérpretes han traducido el versículo de la siguiente forma: el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Y en su propia sabiduría no conoció a Dios. Eso es lo que muchos han hecho hoy en día. No usaron la sabiduría para conocer a Dios. Usaron la sabiduría para sus propios beneficios, pero no para conocer a Dios. Otra forma de entenderlo, y en algunas traducciones aparece así: ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Notan la diferencia? El mundo en su sabiduría no conoció a Dios, y otras versiones dicen: Dios en su sabiduría no permitió que el hombre lo conociera con esa sabiduría. Él que es tan sabio no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Sin importar cómo lo entendamos nosotros aquí, lo importante es ver esto: agradó a Dios mediante la necedad, mediante una locura, mediante algo que parece insensato, mediante algo que a veces no logramos entender, salvar a los que creen. Los que creen van a ser salvados solamente por un medio, y ese medio es la predicación del mensaje del Evangelio. Por eso es que hoy hay mensajes que parecen una locura, pero que no son la locura de la predicación. Mensajes en los cuales Cristo no es el centro. Hay iglesias que ya no se predica la Biblia. Es más fácil colocar un video de una película y reflexionar todos acerca de esa película, y todos pueden opinar.
O nos dicen esto, mis amados hermanos, y tengan mucho cuidado cuando usted escuche de alguien estas frases. Leen un texto y te dicen, ¿qué significa este texto para ti? Cuando te digan eso, ten mucho cuidado, porque mi interpretación es subjetiva. Un texto puede tener muchos significados para mí, porque yo puedo ir con muchas suposiciones. El texto bíblico siempre tiene un único significado. Puede tener distintas aplicaciones, que es distinto. Podemos aplicar un texto bíblico de distintas formas, pero un texto bíblico tiene una única aplicación, un único significado. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso es que el mensaje que salva es el mensaje que muestra a Cristo en la cruz, aquel que explica qué fue lo que vino a ser el Salvador. Debemos por eso estar dispuestos a entender que Dios en su bondad quiso salvar por medio de su mensaje, aunque ese mensaje parezca una tontería. La sabiduría que no conoce realmente a Dios es más seductora que instructiva. A nosotros nos pueden envolver muy fácilmente con mensajes. Mire, hoy en día escuchamos en muchos lugares teología por fórmula, ¿sabe? Y la teología por fórmula es de la siguiente forma: 5 maneras en las cuales tú te puedes enriquecer rápidamente. O la mentira del mensaje moderno: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y creo que ese mensaje no es el mensaje de la Biblia, porque cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Hechos, ese plan maravilloso que Dios tenía para muchos de ellos fue morir como mártires, perseguidos. Y en muchos casos, a nosotros que nos hemos convertido, ¿cuántas veces las cosas en vez de mejorar, nos empeoran? Y ese es el plan maravilloso. Esa es la mentira del mensaje moderno, el que está alejado de la Escritura. Dios sí quiere bendecirte, pero tú no tienes que buscar a Dios por la bendición. Dios sí quiere ayudarte, pero no tienes que esperar la ayuda de Dios, tienes que empezar a caminar con Dios por fe en Cristo. Y debemos tener mucho cuidado. Ahora, algo que me ponía a reflexionar cuando pensaba en esto, y es que podría quedar en el ambiente la siguiente idea: ¿es malo estudiar entonces? ¿Es malo prepararse? ¿Es malo entonces ir, por ejemplo, a una universidad? Porque muchas veces las personas hubieron enseñado esto en muchas iglesias, que decían, no es bueno que los jóvenes vayan a la universidad, si van a la universidad los perdemos. No, esa no es la idea. O esa no es la intención de Pablo. Pablo lo que está queriendo confrontar acá es con la realidad de que aquel creyente que no busca a Dios por medio de la sabiduría, esa misma sabiduría lo va a alejar de Dios. Debemos tener mucho cuidado entonces. Debemos capacitarnos, sí, pero no permitas entonces que lo que has aprendido te aleje de Dios. No permitas eso. Y Pablo sigue dando razones por las cuales hay que creer. Miren el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren en el mensaje que entendían ellos. Para los judíos las señales eran muy importantes. De hecho, los mismos judíos le pidieron señales al Señor Jesús en muchas ocasiones. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué señal haces? Y Jesús los confrontó: señal no les será dada. Y ellos habían visto señales del Señor, habían visto paralíticos levantarse, habían visto muertos levantarse de la tumba, habían visto sanidades, pero ellos seguían pidiendo señales. Y aquí el riesgo: las señales nunca producen fe. Las señales no llevan al arrepentimiento. Los milagros no están suscitados necesariamente para producir fe en una persona. Dios puede manifestar su poder de muchas formas.
Además, ellos esperaban a un estratega militar, como ya les había mencionado, a un rey poderoso que los libertara de la opresión de los romanos. Y eso no ocurrió. Hay personas hoy que solamente les interesan las manifestaciones de poder, los milagros, la salud, los milagros financieros, pero se olvidan del mensaje más importante, el mensaje de la cruz. Personas que van de campaña en campaña esperando recibir su milagro. Y no que Dios no pueda obrar un milagro. Claro que Dios puede hacerlo. Pero si mi fe está limitada solamente por el milagro, créame, tengo una fe demasiado pobre. Hay personas que reciben efectivamente un milagro de Dios, un milagro legítimo, pero no se arrepienten. Van a su casa y siguen su vida igual. Pero cuando los hombres en la Biblia tuvieron un encuentro con Jesús, noten que muchas veces el Señor, antes de obrar el milagro en ellos, les habló acerca de su vida eterna. Y les habló acerca de su necesidad de perdón. Y después de eso sí los sanó. Y creo que eso habla muchísimo a esta visión contemporánea que tenemos nosotros y de la cual tenemos que tener mucho cuidado. Hoy muchos están buscando ser sorprendidos por el Señor, por algo sobrenatural, pero para no ser convertidos de su realidad pecaminosa. Hoy están muchos así, en muchas iglesias, perdidos realmente. Los griegos buscaban sabiduría porque querían escuchar un mensaje que suene razonable e inteligente, así como los filósofos que enseñaban el porqué de la existencia en el mundo. Y hoy en día estamos en la misma situación. Personas que quieren escuchar discursos relevantes, discursos motivacionales, de superación, prédicas que los hagan sentir bien, que no se les confronte con su realidad. A mí no me hable de pecado. A mí hábleme de cómo tener un matrimonio feliz. Y no que la Biblia no diga eso. Claro que lo habla, pero en relación de Cristo. O que les gusta escuchar predicadores elocuentes y chistosos. Predicaciones que están basadas en la personalidad del predicador y no en el mensaje de la Biblia. Yo por eso aquí en la iglesia no cuento chistes. Además que soy muy mal cuentachistes. Siempre me tiro los chistes. Pero mis amados hermanos, ¿saben? Nosotros debemos tener mucho cuidado. Si estamos mirando más al predicador que el mensaje, entonces estamos buscando más la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo se fija en eso. Hay muchas personas y en muchas iglesias a las que les ocurre lo siguiente. Quieren ser como el pastor, pero no porque el pastor se caracterice precisamente por ser parecido a Cristo, como enseñaba Pablo, sino porque el pastor es el hombre más próspero de la iglesia. Porque es el que el mejor carro tiene, el que vive en la mejor casa. Y su ideal de ser persona es ser como su pastor, pero no ser como Cristo. Eso es sabiduría del mundo. Y eso es algo que nosotros debemos evitar. Por eso hay un contraste acá. Nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, decía Pablo, piedra de tropiezo para los judíos, porque como les mencioné, el mensaje del evangelio era ofensivo. No gustaba para los judíos. Para los judíos era inconcebible que el Salvador del mundo fuera un hombre de Nazaret, además, que hubiera muerto en una cruz romana en manos de un emperador romano, en vez de haber sido el líder militar, el gobernante que ellos esperaban. Y además era maldito, porque todo aquel que era colgado en un madero, dice la Biblia, es maldito. Su nombre no se podía pronunciar. Entonces, para los judíos que no creían, esa era una piedra de tropiezo muy fuerte. Ellos no podían aceptar ese mensaje. Pero sigue diciendo, necedad para los gentiles, porque a esto les parecen puras tonterías. Era una locura. Los judíos y los griegos pensaban que la vida bien vivida se encontraba en la contemplación filosófica o en la búsqueda intelectual. Y eso, mis amados hermanos, produce un problema. Cuando una persona busca la razón de su existencia en un argumento moral, en una razón filosófica, esto deja por fuera
a muchas personas, porque no todas las personas van a aceptar esa misma razón. La vida bien vivida, según lo que nos enseña la vida, es en relación a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es en relación a una persona y cómo me relaciono yo con ella. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida, es una relación con aquel que me salvó. Yo no debo seguir normas de hombres, yo no debo seguir prácticas religiosas para alcanzar mi salvación. Yo ya soy salvado por lo que Cristo hizo. Y en respuesta a esto, vivo de una forma diferente. Eso es lo que Pablo les está confrontando acá. Alguien muerto entonces en una cruz no debería ser sino considerado solamente un criminal y no el salvador del mundo. Eso no cabía por eso en la cabeza de las personas que no creían que Cristo pudiera salvar. Pero muestra otro contraste el versículo 24, más a los llamados, Cristo es la respuesta. Por eso dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pensemos en esto, si está hablando acerca de Cristo como el poder de Dios, ¿a quién le está hablando? A los judíos, que pedían señales. Y si Cristo es la sabiduría de Dios, ¿a quién le está hablando? A los gentiles, a los griegos. Cristo entonces es la respuesta para aquellos que buscan poder. Cristo es la respuesta para aquellos que estaban buscando sabiduría. Y en eso, en relación a Él, no a través de lo que ellos esperaban, sino de lo que Cristo hizo. Por eso es Cristo poder y sabiduría de Dios. Por el hecho de su vida, de sus palabras que manifestaron la sabiduría divina. Por la salvación lograda por medio de Él, que demuestra el poder inescrutable de Dios. Y la forma en cómo podía redimir a los hombres. Y miren lo que hace. El Señor hace la mayor muestra de poder. La mayor muestra de poder es la misma resurrección de Cristo. Levantado al tercer día. Si alguien te pregunta a ti, ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe? Tú le podrías dar este argumento y lo usa Josh McDowell. Josh McDowell dice, si usted me puede probar que la resurrección no ocurrió, puede refutar el cristianismo. Ese fue el argumento que llevó a Max Dowell y a otros a creer en el cristianismo como cierto. Las evidencias de la resurrección, el poder de Dios manifestado, pero además la sabiduría de Dios. Esa es la muestra del poder de Dios. El versículo 25 nos va a mostrar entonces algo maravilloso. Dice, porque lo insensato de Dios y lo débil de Dios es más sabio que los hombres y más fuerte que los hombres. Pone un contraste. Es como si estuviera diciendo esto. Si Dios tuviera algo que fuera insensato o poco sabio, eso sería más sabio que todo lo que tienen los hombres. Más sabio que cualquier argumento que pueda tener una persona en este mundo. Si Dios tuviera alguna debilidad, esa debilidad sería más fuerte que cualquier fortaleza de los hombres. Por eso constituye un fuerte contraste para los judíos y para los gentiles. Y eso entonces lleva a Pablo a mostrarles lo que Dios había hecho en la vida de estos creyentes en Corinto, que es el tercer punto. Una locura que cambia. Lea por favor conmigo el versículo 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren cómo cambia esta locura. Ellos no fueron llamados por ser sabios, por ser inteligentes, ni siquiera por lo hermosos que eran. Dios no mira esos criterios. Hay muchas personas hoy en día que usan esta expresión y usted la puede escuchar. Mire, él es tan bueno,
Él es tan bueno, tan buena persona es Él, que lo único que le falta es que sea cristiano. O dicen, no, pastor, es que yo siempre he tenido una inclinación por las cosas espirituales. Y por eso cuando el Señor me llamó, o cuando escuché ese mensaje, yo fui a Él, le hice un favor a Dios. Mis amados hermanos, Dios no sigue el criterio del hombre. Dios no mira eso. Por eso le va a decir de lo que ellos tienen que darse cuenta. Mire, Dios nos llama a pesar de que nosotros tengamos inclinaciones espirituales o a pesar de que seamos buenas personas, no por eso. Dios nos llama porque Él quiere. Debemos darnos cuenta por eso, y eso es lo que Pablo les está diciendo. Recuerden lo que ustedes eran cuando Él los llamó. No son muchos sabios, no son muchos poderosos, no son muchos ricos. No, no es por eso que Dios llama. Aquí hay una aplicación y es importante que nosotros siempre debamos recordar que somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestros méritos. Porque si hubiera algo bueno en nosotros, y si por eso es que Dios nos llama, esa sería salvación por obras y no por fe. Porque por eso es nuestra salvación. No es por obras, no es por lo bueno que tú y yo seamos, o por lo bueno que pudiéramos llegar a haber hecho. Es por su gracia, es por su amor. Aún ni siquiera por nuestros sufrimientos. Uno mira a esas personas que tienen bonitos testimonios, o testimonios que son como impactantes. Muchos de nosotros no llegamos al Evangelio con un testimonio tan grande. Hace poco escuchaba acerca de un actor muy famoso aquí en nuestra televisión que sufrió un accidente en su columna vertebral, un predicador muy famoso. Yo respeto eso, y el Señor en su gracia y en su misericordia lo llamó a sus caminos, y hoy en día él es un pastor, pero estoy en contra de que sea su testimonio el que use para hablar del Evangelio y no la Biblia. Por muy impactante que pueda ser su testimonio. Ustedes han visto en los teatros esos focos grandes, esas luces reflectivas que usan cuando apuntan a una persona en el escenario y que está todo el escenario oscuro. Eso es lo que pasa cuando una persona usa su testimonio para llamar la atención. Llama la atención sobre sí. Y ese no tiene que ser nunca la intención y el deseo de un creyente. Ese foco tiene que apuntar a Cristo, no a la persona. Y yo entiendo, maravilloso que el Señor obre en una persona así. Pero su testimonio no debe ser el que se use para predicar el mensaje del Evangelio. Su testimonio en cierto sentido es secundario. Es un ejemplo de lo que Dios puede hacer, pero no debe ser la razón de su predicación. Su razón de predicar tiene que ser Cristo. Mis amados hermanos, ellos tienen que entender que el tener esto presente les ayudaba a ser humildes y a no creerse superiores a nadie. Ellos eran de lo vil y lo menospreciado del mundo. Y dice que entre ellos no había muchos sabios, no que no hubiera sabios. No había muchos poderosos, no significa que no hubiera poderosos, no significa que no hubiera personas de origen noble o gente importante, claro que los había. Pero Dios llamó a esas personas a pesar de eso y no por eso. ¿Es clara esa idea? Dios los llamó a pesar de tener riquezas o que fueran poderosos o que fueran sabios. Porque el Evangelio es para todos, no solamente para los débiles. Pero lo que muestra es que ellos son llamados solo por la gracia de Dios. No hubo entre ellos sabios, poderosos o nobles. ¿Quién los ha escogido? Dios los ha escogido, es lo que nos dice el versículo 27. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y este es otro versículo, mis amados hermanos, que ha sido sacado tanto de contexto. Hablando con Mari hablábamos acerca de esto. Personas que han sufrido tanto,
personas que tienen o han pasado por momentos tan difíciles en su vida, y este versículo se usa para subirles el autoestima, porque es que Dios te escogió de lo vil y de lo menospreciado. Y eso, mis amados hermanos, es decirle a esa persona: tú le estás haciendo un favor a Dios. Es decirle eso. No, mis amados hermanos, Dios nos escogió a nosotros porque Él así lo quiso. Débiles, sin poder, sin nobleza, Dios nos escogió. El mundo tiene por tontos a los débiles, los considera ridículos, pero Dios se place usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Ahora, sí es interesante notar que muchas veces esas personas que no son consideradas importantes, Dios los coloca en lugares para avergonzar. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. De los cristianos siempre se van a burlar, así estén en lugares de eminencia. Noten, por ejemplo, nuestro país, representantes nuestros que son creyentes además. La senadora Vivian Morales, que ha abanderado a favor de la familia, que lleva argumentos y no se burlan de ella. En una de sus alocuciones en el Senado, allí hablar de pecado está mal. Y en una de sus alocuciones ella tiene mucho cuidado cuando está diciendo, y de pronto en algún momento usó la palabra pecado, y ustedes no se imaginan la burla que le hicieron a esta persona. Sin embargo, allá Dios la tiene con un propósito. Miren, pasa así. Pasa así. Pero Dios usa a esas personas que el mundo tiene por tontas, lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, los que no tienen poder para avergonzar a lo fuerte. Y lo que no es sabio, lo que el mundo tiene por poco sabio. Y lo usa para avergonzar. Lo usa para avergonzar. Miren, la gente despreciada y sin importancia es la que Dios ha escogido para anular lo que se considera algo. Y el resultado de esto es este, mis amados hermanos. El versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo despreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ese jacte tiene que ver con enorgullecerse, o sea, nadie tendría un argumento para poderse enorgullecer delante de Dios por lo que era antes de convertirse o por lo que tenía. Nadie tiene por qué hacer eso. Por eso el cristiano tiene un concepto de sí mismo muy justo. No se enorgullece, no se cree más importante que nadie. Piensa de sí con cordura. Eso nos lleva a ser humildes. Y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en cuando nosotros le predicamos a alguien. A veces cometemos el error de hablar de pecado sin incluirnos a nosotros. A la verdad, nosotros tenemos que incluirnos en nuestra predicación cuando hablemos de pecado. Todos hemos pecado. Pero ni por un momento se le ocurra decirle a una persona: usted es pecadora, porque eso ya la coloca a usted en un nivel de importancia. Yo soy santo y ya no peco. No haga eso. Mis amados hermanos, somos salvos solamente por la gracia de Dios. Por eso nadie puede jactarse. Nadie puede creerse más importante delante de Dios. Nadie. Para que nadie se jacte en su presencia. Y ese nadie en el original es nadie. ¿Qué criterios tiene el mundo para escoger? El conocimiento, el poder y la importancia. Pero Dios no toma esos criterios en cuenta, ni tampoco debemos tomarlos nosotros. Porque a veces nosotros cometemos el error de mirar esos criterios al importante, al que tiene poder, al que es fuerte. No, Dios no los toma en cuenta, tampoco debemos tomarlos en cuenta nosotros. Y esto debe producir un resultado. El versículo 30 y 31 nos muestra el resultado en la vida de la iglesia y de los creyentes. Versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es un contraste, por obra del Señor, por lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios hizo? Por Él,
porque Él así lo quiso. Ahora estamos en Cristo y eso habla de nuestra unión con Él. Ahora estamos unidos a Él y Dios lo hace a Él sabiduría. Pero yo quiero que notemos eso. Son 3 aspectos en los cuales se refleja esa obra del Señor en la vida del creyente. En el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso dice que es hecho por Dios, sabiduría, que es justificación, santificación y redención. Fuimos justificados. Eso ocurrió en el pasado. Dios nos hizo justos a través de Cristo Jesús. Nos aprueba y nos ha aceptado como parte de su pueblo. Eso fue en el pasado, cuando Dios planeó todo su plan de redención. Pero no solamente eso, sino que estamos siendo santificados. Aquellos que estamos caminando con Cristo, estamos en un proceso cada día de ser más parecidos a Él. Y eso nos lleva a que nos está haciendo puros y nos santifica. Nos está guardando, nos está apartando del mal. Y eso ocurre en la vida del creyente como un proceso que no ha finalizado, que continúa ocurriendo en nuestras vidas. Y finalmente seremos redimidos porque nos librará del pecado finalmente y recibiremos la vida eterna. Y finaliza este pasaje diciendo lo siguiente, para que ocurra el resultado. El que se gloría, gloríese en el Señor, tomando en cuenta las palabras del profeta Jeremías. Si alguien se alaba o alguien quiere sentirse orgulloso, que se alabe o se gloríe o que se enorgullezca en el Señor. Y tiene que ver con un pasaje en el que Dios está hablando a su pueblo de que no debían enorgullecerse, oigan esto, de las riquezas ni de la sabiduría. En lo que debían enorgullecerse ellos era en entender y conocer al Señor, en buscar tener una relación con Él. Quiero finalizar, mis amados hermanos, con unas breves conclusiones y rápidamente quiero compartirles estas. El método de Dios para traer a las personas a salvación no ha cambiado. Sigue siendo un mensaje que es locura. No una locura de mensaje. Un mensaje que es locura, y es la locura de la predicación del Evangelio. Un mensaje que trae a las personas al arrepentimiento y a la fe. Porque los milagros no producen arrepentimiento ni fe. Los mensajes de autosuperación, autoayuda o de pensamiento positivo no producen fe. Los espectáculos o los cultos o los conciertos no producen fe. Ni siquiera nuestro testimonio, por extraordinario que parezca. Solo la cruz de Cristo, solo el mensaje de Cristo predicado es el que produce fe. Solamente cuando nosotros nos sentimos retados por el Señor a nuestro pecado, cuando nos sentimos confrontados por lo que Él hizo y nos sentimos enfrentados con esa realidad, eso produce fe. Eso lleva al arrepentimiento. Mis amados hermanos, solo la gracia cambia vidas. Nada más puede hacer esto. Por eso les pregunto, cuando evangelizan, ¿de qué hablan? ¿De su testimonio o de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y de cómo eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario te cambió la vida. No cambies el orden. Habla de Cristo y muestra a Cristo con tu testimonio. No al contrario. Habla de Cristo y muestra con tu testimonio a Cristo. También, mis amados hermanos, cualquier otro mensaje como la filosofía o la psicología o la autoayuda, cualquier otro mensaje va a hacer vana la cruz. Noten que Pablo no fue a ellos con sabiduría de palabras. El mensaje de él fue sencillo. Cristo murió en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje sencillo. Nosotros necesitamos ese mensaje. Y saben, mis amados hermanos, ese mensaje no ha cambiado. Seguimos y tenemos que seguir predicando la cruz de Cristo. Y nosotros como creyentes, los que ya llevamos años como creyentes, aún necesitamos el mensaje de la cruz. Necesitamos el mensaje de la cruz para compromiso. Solo cuando yo entiendo ese mensaje de la cruz, entiendo mi compromiso como creyente. Las personas que no conocen del Evangelio necesitan el mensaje de la cruz para arrepentimiento, pero nosotros necesitamos el mensaje de la cruz para compromiso. Hoy en día, como les mencionaba, se habla de teología por fórmulas, maneras de enriquecerse, de ser feliz, de ser exitoso en la vida, de lograr sus sueños, y la lista sigue y sigue. Pero la sabiduría de este mundo no sabe sino solo obtener riquezas
solo el bienestar. Piensa más en este mundo. Y recuerden, mis amados hermanos, el creyente, el cristiano, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo sentado. Él es el mensaje importante. La única sabiduría verdadera no es consecuencia del orgullo, sino de la humildad. La única enseñanza sabia no apunta hacia sí misma, sino fuera de ella. Y sabe, esto habla a mi vida. Cuando yo estaba preparando este mensaje, encontré esta frase y la aplicaba a mi vida. Esto es para mí, porque la predicación degenerada siempre busca el aplauso. O sea, está enfocada en la persona. Y eso es algo que habla a mi vida. La predicación no debe buscar el aplauso. La predicación debe buscar la confrontación con el pecado, con la realidad de quiénes somos nosotros. La intención de un predicador no debe ser hacer sentir bien a las personas, sino producir en ellos contrición y arrepentimiento. No sentirse mal, sino que ese sentirse mal produzca arrepentimiento. Mis amados hermanos, un mero principio intelectual enseñado por la filosofía o por la religiosidad moral no es un sustento satisfactorio a la verdadera redención del corazón. Nada va a cambiar el mensaje de Cristo. Mis amados hermanos, también debemos entender que como creyentes no tenemos mérito alguno por el cual hayamos sido llamados a salvación. No hay nada bueno en nosotros. Lo mejor de nosotros, dice la palabra, son trapos de inmundicia. Y eso nos coloca en una posición de humildad delante de los hombres y delante de Dios. Nadie tiene por qué jactarse delante de Dios. Nosotros, mis amados hermanos, no tenemos un valor aparente para haber sido salvados. Dios puede vivir perfectamente sin nosotros, ¿sabe? Dios no te necesita ni a ti ni a mí para seguir existiendo. Él será Dios eternamente y para siempre. Pero sabe, Dios es maravilloso. Extendió en Cristo Jesús su gracia y su favor y te llamó a ti y a mí a caminar con Él. Y eso lo hizo porque a Él le plació. Fue su plan desde la eternidad. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Debemos vivir en concordancia a eso, en humildad. No somos más que nadie, tampoco somos menos que nadie. Eso nos tiene que colocar en la justa medida de un criterio delante del Señor. Y finalizo con esto. Mis amados hermanos, la respuesta a las más grandes preguntas que una persona puede hacerse sigue siendo Cristo Jesús, porque Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Para los que buscan señales y para los que buscan sabiduría, Cristo sigue siendo la respuesta. Ese mensaje no ha cambiado. Y solamente por medio de ese mensaje una persona podrá llegar a la fe. No hay otra manera. No vamos a cambiar la forma en cómo vamos a predicar el mensaje. El mensaje seguirá siendo Cristo. Si Cristo no está en el mensaje, no es un mensaje de salvación. Él sigue siendo sabiduría de Dios, es decir, justificación, santificación y redención. Y yo les pregunto, ¿le vamos a hacer caso a ese mensaje? ¿O a la sabiduría del mundo que no salva? Busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría que da vida eterna. Oremos. Padre amado,